que lo que va a pasar es que hay una inflamación crónica en la vía respiratoria baja y por lo tanto una anatomía normal de esta vía se convierte en una anatomía muy deteriorada cuando ya es una etapa crónica, pues, ¿no? Porque habíamos dicho que el asma es una inflamación crónica. Entonces, chicos, hay tres hitos en la fisiopatología que es importante recordar. Tres hitos. El primer hito es que hay un edema en la mucosa, ¿sí? Es el primer hito, lo primero que tenemos que recordar. Hay un edema en la mucosa. El segundo hito es que toda la parte de esta vía aérea va a estar muy reactiva. A eso se llama hiperreactividad bronquial, ¿sí? Entonces, primero hay un edema, hay una hiperreactividad bronquial y lo tercero que es importantísimo que nos va a servir para incluso para el tratamiento, se llama la broncoconstricción. La broncoconstricción. ¿Qué quiere decir? Que si esta vía aérea, por ejemplo, tiene este calibre, se vuelve de un calibre muy reducido, en el cual es muy difícil que pase el aire. Entonces, cuando se reduce el calibre, es muy difícil que pase el aire. Por eso es que hay tres hitos, estos tres hitos en la fisiopatología son los importantes, que les voy a enseñar en un video, ¿ya? Les voy a enseñar en un video acá. En realidad este video lo utilizo para clases de colegio, pero es muy didáctico, miren. Entonces acá cuando doy a reproducir, entonces podemos ver que afecta vía respiratoria baja, como podemos ver. Entonces miren acá, lo que va a ver primero, entonces todo esto es el calibre, ¿ya? Entonces todo esto es el calibre. Toda la parte de acá es la mucosa, esto de acá viene a ser el músculo liso de los bronquios, este es el músculo liso de los bronquios, y que lo que va a pasar es que va a haber una inflamación, miren. Entonces hay una inflamación, y empieza a aumentar su grosor, ese es el edema de la mucosa. Sí, ese es el edema de la mucosa. Luego hay una hiperreactividad bronquial en las cuales hay mucha secreción de moco, miren. Entonces, aquí tenemos bastante secreción de moco. Y el tercer hito de la fisiopatología, como lo habíamos visto, es que hay una constricción del músculo liso bronquial, a lo que le llamamos broncoconstricción. Entonces, miren, esos tres hitos son los que van a marcar todo el inicio de la fisiopatología del asma. Entonces, el calibre que era grande, que nos ayudaba para la respiración, se vuelve un calibre demasiado pequeño, en el cual es muy difícil pues, que se dé tanto la inspiración como la expiración. Entonces, ¿cómo lo traducimos clínicamente todo esto, chicos? Con sibilantes. Entonces, todo asmático va a tener sibilantes. ¿Por qué? Porque es muy difícil que el aire ingrese por esta zona. Entonces, al ingresar el aire, hay unas sibilancias. Por eso es que le llamamos los sibilantes, tanto en inspiración como expiración en realidad. Entonces, ahí están los tres hitos de la fisiopatología del asma. Entonces, se ve simple, ¿no? Se ve simple, pero en realidad todo lo que pasa, esto de acá, este resumen lo vamos a ver al final. Primero vamos a ver los gráficos. Todo lo que pasa, chicos, es un proceso complejo. Entonces, en la vía aérea normal tenemos un epitelio normal con unas glándulas. Toda la parte de acá viene a ser la membrana basal en la parte inferior. La membrana basal que está compuesta por matriz extracelular y que tenemos otras células que están ubicadas acá porque esto es tejido conectivo. Y eso es importante. Y miren, una persona que no tiene predisposición genética, porque el asma tiene una predisposición genética, los alérgenos, los microbios, los virus y los factores ambientales no causan algún daño. Pero en una persona que tiene una predisposición genética, como es en el caso de la vía aérea del asma, en el estado asmático, miren, toda esta membrana basal se engruesa, se vuelve demasiado grande y de manera es que, ¿por qué se vuelve demasiado grande? Porque hay hipertrofia de fibroblastos, como vemos acá. Y si ustedes lo recuerdan por histología básica, los fibroblastos lo que hacen es aumentar la matriz extracelular a partir de la formación de las fibras de colágeno. Entonces, hay una deformidad en cuanto a una vía aérea normal en comparación a una vía aérea de un asmático. Hay una deformidad muy marcada, como podemos ver acá, es una deformidad muy marcada, como vemos acá hay un engrosamiento bastante de lo que es la membrana basal. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí, este cuadro es el más importante de todo, chicos. Si entendemos este cuadro, se entiende la fisiopatología del asma y se entiende el porqué de los tratamientos del asma. Entonces, miren, es sencillo. Veamos.
Cuando nosotros tenemos un alergeno, porque siempre que ustedes lean la definición de asma, les va a decir que es un estado de inflamación crónica producida por unas sustancias que se llaman los alergenos, que van a producir una hiperreactividad. Entonces, ¿se acuerdan de los 3 sitios fisiopatológicos? Estos alergenos son los responsables. Entonces, estos alergenos, chicos, que son estas partículas, van a llegar hasta la vía aérea. Entonces, miren, esto de acá viene a ser el epitelio. Entonces, si se acuerdan, el epitelio respiratorio clásico es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con cilios, como podemos ver acá, y que tiene también células caliciformes que producen moco, que se acuerdan de la hiperreactividad bronquial que producía bastante moco, esas son las encargadas, y las glándulas mucosas también. Pero bueno, entre el epitelio, miren chicos, encontramos estas células. Estas células se llaman las células dendríticas, ¿sí? Estas células dendríticas son las que reconocen a los alergenos. Reconocen a estos alergenos y lo que van a hacer es que, si se acuerdan un poquito, las células dendríticas son células presentadoras de antígeno. ¿Cuál es el antígeno que vamos a reconocer? Las proteínas de los alergenos. Yo reconozco las proteínas de los alergenos gracias a las células dendríticas. Y su mismo nombre dice, ¿no? Son células presentadoras de antígeno. Como son células presentadoras de antígeno, van a presentar estos alergenos ¿a quién? A una célula T virgen. Esta célula T es una célula T virgen, ¿ya chicos? ¿Y cómo lo hace? Es sencillo, lo hace gracias al complejo mayor de histocompatibilidad 2 y gracias a los receptores de las células T. Entonces, este linfocito T virgen tiene sus receptores de células T, que son los de acá. Y esta célula dendrítica expresa el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y al unirse activan a que esta célula que era virgen se convierta en una célula TH2. ¿Qué significa TH2? Significa un linfocito T helper 2. ¿Ya? Entonces, chicos, esta probablemente lo voy a colocar acá, es muy importante. Esta es la célula más importante en toda la fisiopatología del asma. El linfocito T helper 2. Esa es la célula más importante en toda la fisiopatología del asma. Es la que va a desencadenar toda la reacción inflamatoria. Entonces, es normal que eso se encuentre así en forma de TH2. Lo que pasa es que las personas, como les dije, el asma tiene una predisposición genética. Todas las personas que tienen esta predisposición genética para realizar el asma tienen mayor cantidad de expresión de linfocitos TH2. Porque cuando nosotros encontramos un alérgeno, sustancias ambientales que sean poluciones que nos hagan daño o incluso las infecciones víricas, lo que va a pasar es que en nosotros que no tenemos esa predisposición genética para el asma, no se expresa este linfocito TH2, sino se expresa un linfocito TH1. Y este linfocito TH1 es inocuo, o sea, no causa daño. El que causa daño es el linfocito TH2. Por eso esta es la célula más importante en toda la fisiopatología del asma, porque esta de acá activa a las otras, ¿sí? Esta de acá activa a las otras. Y como ustedes saben, obviamente como ustedes, como ustedes saben, chicos, cuando un estado de inflamación inicia, lo que va a pasar es que se unen todos los factores para que esa inflamación prosiga. Entonces, ¿cómo va a pasar eso? Acá encontramos una molécula importantísima. Al final les voy a decir cuáles son las moléculas que sí o sí tienen que recordar, pero primero voy a explicar de manera general. Esta de acá se llama la linfopoyetina, solo que está en inglés, linfopoyetina del estroma del timo. Linfopoyetina del estroma del timo. Esta linfopoyetina del estroma del timo lo que hace es activar más células dendríticas para que traigan más linfocitos TH2. Como les dije, la finalidad en este estado de inflamación es que haya bastante cantidad de linfocitos TH2. ¿Y por qué?
Porque miren, estos linfocitos TH2 segregan citocinas, les llaman. No hay que confundir algunas cosas. Unos términos son las citocinas y otros términos son las quimiosinas, que les voy a explicar un poquito más adelante. Las citocinas que va a secretar este linfocito TH2 son las famosas interleuquinas o interleucinas, como le quieran llamar. Las interleucinas son secretadas, chicos, por los linfocitos TH2. Estos TH2 son los villanos, son los que marcan la inflamación. ¿Y cuáles son los buenos? Los TH1. ¿Sí? Eso tenemos que recordar siempre. TH ya les expliqué, T, linfocito T, H de Helper, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas partículas que nosotros tenemos que recordar? Ahora sí, como les dije que les iba a decir, ¿cuáles son los que sí o sí tenemos que recordar? Miren, la interleuquina 4, tenemos que recordarla. La interleuquina 5, tenemos que recordarla. Y la interleuquina 13. Esas 3 interleuquinas tenemos que recordarlas sí o sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que recordar esas 3 interleuquinas? Miren, sencillo. Cuando yo tengo este linfocito TH2, se va a estimular la producción de estas citocinas. ¿Cuáles son? La interleuquina 4. Miren, ¿qué hace la interleuquina 4? Viene la interleuquina 4 y activa a las células B o linfocitos B. Y si ustedes recuerdan por histología, los que han llevado y los chicos que no han llevado todavía, tienen que saber que las células B se diferencian en unas células plasmáticas, le llaman, o también les llaman plasmocitos, ¿ya? Se llaman células plasmáticas o plasmocitos. Y estas células plasmáticas o plasmocitos, que son los que se diferencian a partir de las células B o linfocitos B, producen anticuerpos en forma de inmunoglobulinas. Y la inmunoglobulina importante en el proceso del asma es la inmunoglobulina E. Entonces, otra vez, miren chicos, este es el gráfico más importante, como les dije, no es una clase extensa esta. Entonces, miren otra vez, el linfocito TH2 lo que hace es producir interleuquinas 4. La 13 también, pero más cantidad de interleuquina 4 en este hito. Entonces, al producir interleuquina 4, estimula que estas linfocitos B o células B se diferencien en plasmocitos o células plasmáticas, y estos plasmocitos van a generar anticuerpos. Esos anticuerpos en forma de inmunoglobulinas, y la inmunoglobulina importante acá es la inmunoglobulina E. ¿Ya? La inmunoglobulina E. Entonces, acá lo dejamos un ratito porque quiero explicarles esta parte. Entonces, miren acá. Cuando yo veo la parte de acá, esta es una inmunoglobulina. Cuando yo veo esta inmunoglobulina, tengo que saber cuáles son sus partes. Entonces, miren, toda la parte que está de color azul y celeste, toda la parte de acá que está de color azul y celeste, estas son las cadenas pesadas. ¿Ya? Toda la parte que está de color azul y celeste son las cadenas pesadas. Y toda la parte que está de verde son las cadenas ligeras. ¿Ya? Entonces, un anticuerpo o una inmunoglobulina, como en este caso estamos hablando, en este caso hablamos de la inmunoglobulina E, tenemos las cadenas pesadas, que son las azules, y tenemos las cadenas ligeras, que son las verdes. ¿Sí? Entonces, miren, y acá hay una zona bisagra. La de acá le denominan zona bisagra. ¿Ya? Entonces, miren, asimismo, esta región superior, esta región le llaman la región variable, o sea, la región FAB. La región FAB es la región variable, ¿ve, chicos? Y en cambio, la región inferior que encontramos acá es la región constante, por eso le llaman FC, C de constante. ¿Sí? Entonces, miren, acá, ¿por qué es importante recordarlo? Porque nosotros tenemos que entender bien. Entonces, en básica se estudia todo para tratar de comprender. Entonces, miren, acá tenemos un extremo amino, y en este extremo amino, que es la región variable, chicos, aquí llega el antígeno. Aquí se expresa el antígeno. Y este antígeno, cuando llega a la región constante, se va a unir a la célula mediadora. Entonces, miren, otra vez. En la parte de acá, el extremo amino, llega el antígeno de la partícula extraña.
Y cuando llega a la parte inferior, que es la región constante, por acá se une con la célula mediadora, que en este caso, chicos, de la inmunoglobulina, en la inmunoglobulina E, esa célula importante a la que se une esta inmunoglobulina E por la parte inferior, se denomina el mastocito. El mastocito o célula cebada. Entonces, este mastocito o célula cebada, chicos, que podemos ver acá, tiene gránulos en su citoplasma, miren, como lo pueden apreciar acá. Tiene bastantes gránulos en su citoplasma. Y esos gránulos que hay en el citoplasma, acá podemos ver otra vez inmunoglobulina E, antígeno, y en la parte, esta es la región variable, la región constante, y se une al mastocito. Como les decía, estos gránulos, al ser activados en gran cantidad por esta inmunoglobulina E que se expresa por la interleuquina 4 y por el TH2, lo que va a producir son gránulos. ¿Y cuáles son esos gránulos, chicos? Aquí tenemos. Los gránulos son los leucotrienos, que les he subrayado de color rojo porque son los más importantes. Y como son los más importantes, hay fármacos que inactivan a estos leucotrienos y se llaman los antileucotrienos y que son usados en el asma. ¿Ya? Entonces, ¿qué gránulos se liberan del mastocito? Leucotrienos. Luego de los leucotrienos, ¿qué más se liberan? Se liberan histamina, se libera prostaglandina D2 y los factores activadores de plaqueta. Eso se libera. Entonces, es sencillo lo que tenemos que ver. Los leucotrienos son los más importantes. Y ahora, ¿qué van a hacer cada uno de estos? Van a hacer broncoconstricción, o sea, disminuyen el diámetro de la vía aérea. ¿Y qué más van a hacer? Van a aumentar la permeabilidad. De esa manera forman un edema. Entonces, miren, acá, por ejemplo, ya podemos hablar un poco de algún fármaco acá. Un fármaco que inhibe a los leucotrienos, un antileucotrieno, se denomina, por ejemplo, el montelukast. ¿Sí? Entonces, el montelukast es un fármaco antileucotrieno, que como su mismo nombre dice, inhibe a los leucotrienos y de esa manera se usa en el asma, ¿ya? Se usa en el asma. Entonces es importante, es uno de los más importantes los leucotrienos. La histamina y las prostaglandinas y el factor activador de las plaquetas también, pero no tanto. El más importante acá, leucotrienos. Pero ¿será ese en realidad el hito más importante que produce este asma? No, chicos, miren, entonces, ¿qué más hace? Estos linfocitos TH2 lo que hacen es producir también otra interleuquina, que se llama la interleuquina 5. Y acuérdense siempre, la interleuquina 5 produce gran cantidad de eosinófilos, chicos, produce gran cantidad de eosinófilos. Y estos eosinófilos, si ustedes se acuerdan, son células blancas, granulocitos blancos. Lo que va a pasar es que estos eosinófilos producen gran cantidad de fibrosis. Entonces, ¿se acuerdan cuando les presenté la primera imagen y les dije, una célula normal tiene una membrana basal delgadita, pero una célula asmática tiene una membrana basal abundante y gruesa? ¿Por qué? Porque estos eosinófilos inducen la fibrosis, fabrican fibroblastos y el fibroblasto fabrica colágeno y aumenta la matriz extracelular. Entonces, estos eosinófilos son muy importantes en la patogénesis del asma. Son muy importantes. Entonces, ¿qué es más importante en el asma? Que estos eosinófilos no se encuentren o disminuir la cantidad de los eosinófilos. Es por eso, chicos, que en un asma nosotros lo que hacemos es inhibir esta vía, inhibir a las interleucinas 5 e inhibir a los eosinófilos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante los corticoides. Aquí va la importancia de que cuando nosotros nos dicen cuál es el fármaco más importante en un estado crónico de asma, va a ser los corticoides. ¿Por qué? Porque estos corticoides inhiben a esta vía y por lo tanto ya no hay eosinófilos. Y de esa manera, si no hay eosinófilos, no hay fibrosis. Y si no hay fibrosis, no hay remodelado de la vía aérea. Entonces, esta es la explicación, en realidad, por qué los corticoides son tan importantes. Esta es la explicación de los corticoides, por qué son tan importantes.
Y asimismo, miren, esta interleuquina 13 también apoya acá, pero esta interleuquina 13 tiene otra función más. Viene la interleuquina 13 acá, y a nivel de las células epiteliales que tenemos acá y las glándulas submucosas, va a ser una mayor producción de moco. Entonces, ¿se acuerdan? Cuando vimos el primer video, en el primer video habíamos dicho, hay tres cosas. Edema, que lo producen los leucotrienos, broncoconstricción, que también lo producen los leucotrienos, y la hiperreactividad bronquial, que es mucho moco, que lo producen las glándulas submucosas por la interleuquina 13. Por eso, chicos, ¿cuáles son los que nosotros sí o sí tenemos que saber de asma? Linfocitos TH2, interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13. 4 fabrica inmunoglobulina E. 5 ayuda a que haya muchos eosinófilos. Y 13 ayuda a la reactividad bronquial. Esto es lo que pasa en una persona genéticamente predispuesta. Sin embargo, también hay estados en los cuales no hay una predisposición genética y se activan otras vías. Por ejemplo, el humo del tabaco, no sé, quizá han ido a una disco alguna vez y en el humo del tabaco quizá les ha causado una reacción alérgica, puede pasar. ¿Pero por qué está mediada? ¿Por lo mismo, por células dendríticas? No, chicos. ¿Quién media acá? Los macrófagos. Pero entonces, si ustedes recuerdan también cuando ustedes estudian microbiología o ya han estudiado, los macrófagos, si bien su función es fagocitar, tienen una segunda función también como células presentadoras de antígeno. Y también entonces, por lo tanto, llevan el antígeno a través de las interleuquinas 33 y 25 a un linfocito LDK. Este linfocito se llama el linfocito T innato, en el cual no hay receptores TH2. Miren, acá hay un receptor TH2. Sin embargo, en todos los de acá no hay receptor TH2. Por lo tanto, tienen otra vía. Pero a las finales, toda esa vía, ¿qué va a hacer? Lo mismo. Aumentar la cantidad de eosinófilos, aumentar fibrosis y por lo tanto aumenta el remodelado. Entonces, toda esta parte de acá es muy interesante, chicos, es lo más importante. Y a partir de acá también es importante recordar que hay músculo liso. ¿Se acuerdan del video? En el video había músculo liso. Y en ese músculo liso, chicos, hay receptores. Hay receptores tanto del sistema nervioso simpático como hay receptores del sistema nervioso parasimpático. Los receptores del simpático funcionan con adrenalina y noradrenalina. Por eso se llaman adrenérgicos, porque funcionan con adrenalina. Y tenemos alfa y beta. Cada uno, cuando ustedes ya estudien, y los que ya han estudiado, hay alfa 1, alfa 2, alfa 3, hay varios, ¿no? Alfa 4 igual acá, beta 1, beta 2. Lo que quiero que recuerden, ¿qué receptor hay en el músculo liso del bronquiolo y de manera, del bronquio, perdón, y de manera general de cualquier músculo liso? Por ejemplo, en el útero también hay receptores beta 2 adrenérgicos. Y estos beta 2 adrenérgicos lo que hacen es relajan. Y si relajan, lo que hace es broncodilatación. Eso es lo que hace el simpático. Y el parasimpático, por el contrario, tiene receptores a través de su neurotransmisor acetilcolina. Por eso le llaman receptores colinérgicos. Y hay dos también. Hay nicotínicos y hay muscarínicos. El importante acá, perdón, el importante acá, chicos, es el muscarínico. Los muscarínicos 2 y 3. Esto hace lo contrario. Porque ustedes saben, simpático y parasimpático siempre están en contra. Si el simpático, a través de sus beta 2, hace relajación y hace broncodilatación, el parasimpático, a través de sus receptores M2 y M3, lo que hace es broncoconstricción. Pero no es lo más importante del parasimpático, chicos. Lo más importante del parasimpático es que aumenta el moco. Aumenta la secreción de moco. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes lean un poquito más, y quizá alguna vez hagamos una clase de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el EPOC lo más importante es
Claro que también es importante relajar el músculo liso, pero en el EPOC lo más importante es disminuir la secreción de moco a través del parasimpático. Por eso se utiliza un fármaco que se llama el bromuro de ipratropio. Ese fármaco se utiliza con este objetivo, con disminuir el simpático. Y en el asma, entonces, ¿se acuerdan que había una disminución del calibre? ¿Sí? Disminución del calibre, de lo que era de esta forma, se vuelve de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dilatar. Y para eso utilizamos los broncodilatadores. Y esos broncodilatadores no son más que agonistas o estimulantes de estos beta 2. Activan a estos beta 2 para que de esa manera nosotros podamos hacer una broncodilatación. Entonces, esta parte es importantísima, chicos. ¿Por qué? Porque el tratamiento de rescate de un estado asmático se da justamente relajando este músculo liso. ¿Y cómo relajamos el músculo liso? Con los beta 2 de acción corta. Es por eso que todo el mundo ha escuchado que su amigo asmático, todo el mundo ha escuchado que su amigo asmático siempre está con su inhalador y su salbutamol. ¿Sí? Porque es muy importante, porque eso lo que va a hacer es, al menos, no inhibe todo esto, ¿eh? El beta 2 no inhibe todo esto, pero al menos nos ayuda. ¿En qué nos ayuda? Relajando el músculo para que de alguna u otra forma se dilate la vía aérea. Es por eso que nos ayuda, es por eso que es la importancia de todo esto. Entonces, miren, y aquí para acabar esta partecita de acá ya, hay unos fármacos que evitan que estos mastocitos se degranulen. Porque al proceso de que liberen estos gránulos, los mastocitos, se llama la degranulación. Entonces tenemos fármacos que evitan la degranulación gracias a que estabilizan la membrana. Esos son, por ejemplo, las cromonas. Las cromonas. Tenemos el nedocromil o el cromoglicato sódico también, pues, ¿no? Entonces, las cromonas evitan la degranulación. Entonces, toda esta vía es importante. ¿Qué quiero que recuerden acá? Estas interleuquinas, y quiero que recuerden siempre que el tratamiento de base, de fondo de un asma, no son los beta 2. Los beta 2 te ayudan a mejorar la sintomatología, pero el tratamiento de base son los corticoides, porque los corticoides inhiben, inhiben la inflamación, por eso son antiinflamatorios, por eso son antiinflamatorios, ya sea de manera inhalada o ya sea de manera parenteral intravenosa, pero siempre utilizamos corticoides. Listo, igual. Entonces acá miren chicos, acá solamente para recalcar que hay dos fases. Hay una fase temprana, no se preocupen, un ratito acabamos ya. Una fase temprana en la cual hay la célula importante en la fase temprana, ¿quién es? El mastocito. Y la célula importante en la fase tardía, ¿quién es? El eosinófilo, el eosinófilo. Entonces, ¿por qué acá nos colocan neutrófilo? Porque chicos, cuando ustedes leen, hay unas formas, asmas hay un montón. Es lo primero que tenemos que tener en mente. Hay varias clasificaciones, intrínseco, extrínseco, atopía, sinatopía. Hay varios tipos de asma, inducidos por el ejercicio, por el estrés. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que saber que este neutrófilo es importante? Porque si bien te he dicho, la célula más importante son los linfocitos TH2 y que van a fabricar gran cantidad de eosinófilos. Pero hay una teoría importante en la cual te dice que cuando hay neutrófilo, esos asmas van a ser resistentes a los corticoides. O sea, no van a responder a corticoides. Por lo tanto, son formas de asma más severas. Son formas de asma más graves. ¿Por qué no responden a corticoides? Pues, ¿cuál era mi tratamiento así clásico de base? Los corticoides. Y si en estos pacientes que a pesar de eosinófilo fabrican neutrófilo, no funcionan los corticoides, entonces las formas de asma son muy severas, son muy graves, son muy fibrosantes. Entonces, miren acá, en la fase temprana, como podemos ver ahí, se fabrica lo más importante que es la broncoconstricción. Acá dice,
por la degranulación. No se olviden, la degranulación, y ya saben qué fármacos tenemos para evitar la degranulación. Entonces, ahí está. ¿Qué más tenemos? Tenemos el aumento de moco. Ya sabemos por qué también, porque la interleuquina 13 activa las glándulas submucosas y aumenta la producción de moco. ¿Qué más tenemos? Vasodilatación. ¿Quién hace vasodilatación? También los leucotrienos, pero también la histamina, las prostaglandinas D2. Y hay permeabilidad vascular. Esta permeabilidad vascular, chicos, hace que se forme el edema. ¿Se acuerdan que habíamos dicho 3 hitos en la fisiopatología? Y uno de ellos era el edema en la mucosa. ¿Por qué se da el edema de la mucosa? Por la permeabilidad vascular, ¿ya? Y en la fase tardía, lo importante es la fibrosis, que era la cicatrización, y la angiogénesis, que era la formación de neovasos. Eso es lo importante. Entonces, lo que yo también quiero que recuerden es que generalmente las crisis asmáticas, chicos, generalmente las crisis asmáticas, en unos 7:20 acabamos, ¿no? Generalmente las crisis asmáticas son nocturnas. ¿Y por qué son nocturnas las crisis asmáticas? Porque si nosotros recordamos, a nivel del hipotálamo tenemos el núcleo supraquiasmático, ¿ya? Es el encargado del ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano es muy importante en varias patologías, y justamente en esta también. ¿Por qué? Porque este supraquiasmático que controla el ritmo circadiano hace que las catecolaminas, como son la adrenalina y la noradrenalina y el cortisol, disminuyan durante la noche. Entonces, si disminuyen durante la noche, entonces miren, otra vez recordemos la parte de acá importante. ¿Quién era importante para relajar el músculo liso? Los adrenérgicos, o sea, los que tienen adrenalina, noradrenalina. Y esos eran, chicos, catecolaminas. Es por eso que un asma, generalmente las crisis asmáticas son en las noches. ¿Por qué? Porque disminuyen los niveles de catecolaminas y disminuyen los niveles de cortisol debido al ritmo circadiano controlado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien. Entonces, lo de acá ya lo habíamos hablado. Y ya para terminar una partecita ya, recordamos otra vez, el alergeno es, recordamos otra vez, el alergeno es importante de dos formas, activa a la célula dendrítica o a los macrófagos y a los mastocitos. Esta célula es la importantísima, las células TH2 que van a activar a los eosinófilos. No se olviden, todo lo importante que tiene que ver acá son los eosinófilos, ¿ya? Los eosinófilos. Y hay una sustancia que me estaba olvidando de decirles, que se llama el óxido nítrico, o el óxido de acá, ¿ya? Lo que hace este óxido justamente es vasodilatación, y si vasodilata, aumenta el edema. Este óxido nítrico tiene sus valores, y en una persona asmática, cuando le hacen un test de aliento, porque es un gas volátil, está muy aumentado en una persona asmática. En una persona asmática está tan aumentada que algunos dicen que consideran como una prueba diagnóstica el óxido nitroso. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque hace vasodilatación. Entonces miren acá, este es un gráfico del Harrison, ya de medicina interna. Entonces miren acá, hay bastante crecimiento de las glándulas, hay bastante secreción de moco y por eso se daba todo lo que habíamos visto. Entonces, hay el reflejo colinérgico, el nervio implicado acá, como les dije, colinérgico es parasimpático. Y si es parasimpático, chicos, acuérdense siempre cuáles son los pares craneales que tienen componente parasimpático, el 3, el 7, el 9 y el 10. Justamente este vago, el 10º, es el que va a llegar hasta la musculatura de los bronquios, a la musculatura del tejido respiratorio. Y también, pues no, miren, tenemos un nervio sensitivo. ¿Y por qué es importante ese nervio sensitivo? Fácil, miren, acuérdense, todos tenemos un reflejo. Es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos comiendo y no sé, nos sentamos atragantando, el reflejo básico se activa el reflejo tusígeno. Igual acá, como hay una noxa, hay una parte inflamatoria, entonces nuestros nervios sensitivos, lo que va a pasar es que van a interpretar eso y van a hacer un reflejo de defensa. Entonces, un asmático que tenía sibilancias, ¿y qué más tenía?
tenía tos. ¿Por qué? Porque eso es su reflejo de defensa. Ese es su reflejo de defensa. ¿Y qué más tiene un asmático? Como no puede ingresar el aire por la gran cantidad de disminución del calibre de ese bronquio, entonces tiene sed de aire. Ya eso le llamamos disnea. ¿Ya? Disnea. Entonces, por todo lo que hemos hablado, chicos, les voy a enseñar con este video ya para acabar. Esa es la parte más importante de la fisiopatología en el cual vamos a ver, ¿no? Miren, por todo lo que hemos hablado, parece algo sencillo otra vez, miren. Hay un alergeno, ¿sí? En el cual, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Hay broncoconstricción, hay hipersecreción, hay hipertrofia glandular, hay edema de la mucosa. Pero todo esto, a pesar que parece algo sencillo, es algo complejo, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí hemos acabado la parte de la fisiopatología. Es solamente recordar nada más, como les dije, no es para hacer toda una clase extensa de asma, porque eso haríamos demasiado, pues, ¿no? Entonces, bueno, bueno, les dejo con esta frase porque es cierto, yo les he hablado de cada uno de los fármacos posibles y no son los únicos, hay más. Por ejemplo, me olvidé de decirles que a nivel de la inmunoglobulina E, actualmente hay nuevos fármacos, son anticuerpos monoclonales, que esto está en boga, pues, ¿no? Hay un inhibidor de la inmunoglobulina E que se llama el omalizumab, omalizumab, el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe la acción de esta inmunoglobulina E. Pero no es que a todo paciente asmático que tengamos le vamos a dar todos los fármacos que he mencionado, sino que cada paciente tiene una respuesta distinta. Por lo tanto, el tratamiento siempre va a ser individualizado. ¿Sí? Muy bien, chicos, muchas gracias.